Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén, qué bendición. Bueno, en esta noche yo vengo a hacerles algunas preguntas, o más bien preguntarles si alguna vez ustedes se han preguntado por qué el Señor me envía a hacer esto, o por qué el Señor me dice que vaya a tal lado, o porque, o tú le has dicho al Señor, Señor, yo no lo puedo hacer o no lo sé hacer, ¿sí? ¿Alguno? ¿Hay mejores que pueden hacer esta tarea? ¿Sí se han preguntado eso? Bueno, yo también me he hecho esas preguntas muchas veces. Pero el Señor en su infinita misericordia nos capacita y a cada uno nos da dones y talentos y de que podemos hacer estas cosas que Él nos ha mandado a hacer. Amén. Él es el que nos guía y el que nos da el poder por medio de su Espíritu Santo para que nosotros vayamos y lo hagamos. Amén. Y así es como inicia nuestro tema o título de la enseñanza, ¿por qué yo? Amén. Bueno, y el día de hoy vengo a hablarles de un hombre que a pesar que Dios mismo le habló y le dijo que haría muchas cosas, aún así este hombre lo dudaba. Y estoy hablando de Moisés. Bueno, y para entrar en contexto, terminamos el libro del Génesis con la muerte de José, el hijo de Jacob, al que sus hermanos vendieron, y él se convirtió en un importante gobernante de Egipto. ¿Ven? Y Éxodo comienza con un nuevo rey que no conoció todo lo que hizo José por el pueblo de Israel en Egipto. Este nuevo rey veía al pueblo de Israel como, como algo que se le fuera a rebelar contra él. Y asimismo, él fue, digamos, donde las parteras israelíes y les dijo que hicieran perder a los hijos de las israelíes, ¿sí? Con el cabo del tiempo, pues como seguían naciendo los hijos de los israelíes, el rey fue donde las parteras y les preguntó que por qué seguían naciendo los hijos. Ellas por temor a Dios, pues obviamente no abortaban a los niños o no los hacían sacar antes de tiempo. Este rey fue donde ellas y les preguntó que por qué ellas no hacían perder los niños. Y ellas le contestaron que las israelíes eran más fuertes que las egipcias, que por eso era que no perdían los bebés ellas. Y ellas, por temor, como les digo, hicieron todo eso y el Señor las bendijo con hijos, con muchos hijos, dice la palabra del Señor, porque ellas tuvieron temor del Señor. Entonces, el rey vuelve donde sus súbditos y les dice que cada niño que nazca israelí lo maten y que dejen vivir a las niñas. Amén. Y allí es donde entran los padres de Moisés. Ellos tuvieron por oculto por 3 meses a Moisés. Bueno, al niño, porque todavía no le habían puesto Moisés. Pero al ver que ya no podían ocultarlo más, deciden hacer un canasto con juncos y para así mantenerlo caliente pusieron brea y asfalto dentro de la canasta. Y la madre del niño lo echó por el río abajo y fue a dar donde la princesa de Faraón, de la hija de un faraón. La hermana de este niño se fue siguiendo el canasto, ¿sí? Y ella vio dónde paró aquel niño, dónde paró su hermano. Entonces dice que la niña le dijo a la princesa o a la doncella que si quería ella podía ir y conseguir una nodriza. La hija de Faraón le dijo que fuera y ella buscó pues a la mamá del niño. La hija de Faraón le dijo que lo criara y que ella le pagaría. ¿Cuántas no quisiéramos eso? Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo puso por nombre Moisés. Así es como se llama. Ahora sí el niño. Diciendo, porque lo saqué de las aguas. Luego ya cuando Moisés creció, ya tenía 40 años aproximadamente, vio que sus hermanos ejercían, cuando digo sus hermanos, los israelíes,
ejercían tareas duras y observó cómo un egipcio golpeó a un hebreo. Entonces, mirando todos o a todos lados, él dijo que no lo estaban mirando. Entonces mató a ese egipcio y lo enterró en la arena. Luego, al día siguiente, miró que dos hermanos o dos hebreos estaban peleando y Moisés le dijo que por qué se golpeaban entre prójimos. Uno de ellos le dijo que quién lo había puesto por príncipe y juez sobre ellos. También le dijo que si pensaba matarlo y esconderlo como había hecho con el egipcio. Entonces Moisés, dice la palabra, que tuvo miedo y huyó. Y también el rey o el faraón decidió perseguir a Moisés por lo que él había hecho. Dice también la palabra que Moisés se fue a la tierra de Madián y allí se encontró, digamos, con 7 hijas del sacerdote de aquella tierra. Ellas estaban pastoreando sus ovejas, pero los otros pastores no les dejaban sacar el agua. Entonces allí es donde Moisés las ayuda a sacar agua y él les da de beber a las ovejas de ellas. Ellas regresaron pronto ante su padre y él les dijo que por qué habían vuelto tan pronto, porque pues él sabía que las hijas se demoraban porque primero los pastores eran los que les daban a sus ovejas primero y después sí ellas podrían tener el privilegio de darle a las de ellas. Entonces el padre, ellas le contestaron al padre que un hombre egipcio las había ayudado. El padre les dice que dónde está ese hombre, que vayan y lo llamen. Ellas lo hicieron así y allí él les dio de comer y lo tuvo allí por un largo tiempo. Dice que Moisés moró en la tierra se me olvidó, de Jetro durante mucho tiempo y allí también consiguió esposa. El Jetro le dio por esposa a Séfora y tuvo un hijo que se llamó Gerson. ¿Ven? Y le puso así porque era forastero. Dice que forastero soy en tierra ajena. Luego al pasar el tiempo murió el rey de Egipto y dice la palabra que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se recordó del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dice la palabra y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Y vamos a ver las maneras como Dios nos capacita para cumplir su propósito. Y que muchos de nosotros no digamos, ¿por qué yo? Amén. Entonces vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 4. Son varios versículos, entonces vamos a tratar de resumirlos por tiempo. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y la primera manera como Dios nos capacita para cumplir su propósito es empoderándonos. ¿Amén? Somos nosotros escogidos por Dios para algo específico. Solamente debemos dejarnos guiar, dejarnos enseñar por el Espíritu Santo. ¿Amén? Si fuiste llamado y estás aquí, es porque Dios tiene un propósito para ti. La palabra dice que estaba en el desierto apacentando las ovejas de su suegro y subió al monte Horeb, al monte de Dios. Dios nos llevará a desiertos para encontrarnos con la presencia de Él.
Porque la mayoría de las veces como decimos, no, yo ya soy cristiana, me pongo ejemplo yo, que tengo la salvación, ya no necesito más de Dios. Tal vez lo hemos pensado, ¿verdad? Pero por el contrario, es cuando más debemos estar en oración, en ayuno, leyendo la palabra y en la intimidad con Dios. Recordemos que el enemigo está siempre como un león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Entonces dice la palabra, y vio la zarza en fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo que iría a ver esa visión de por qué la zarza no se consumía. Y así debería ser nuestras vidas. Entre más visiones nos dé el Señor, más acercarnos hacia Él. Porque su presencia permanecerá encendida en nuestras vidas. Si nosotros somos curiosos con Él, nos acercaremos más a la llama del Espíritu Santo. Así será tu vida con el Señor. Vuelvo y les digo, si nos acercamos más a esa llama del Espíritu Santo. Vivirás tú con el fuego del Espíritu Santo y de esa manera Él es el que nos empodera. En Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ven? ¿Cuánto lo creen? ¿Ven? Entonces recordemos que el Espíritu Santo es el que nos empodera. Nosotros mismos no podemos hacer nada sin el poder de Dios. Nosotros no podríamos llevar un mensaje, una palabra, si no es por la voluntad de Dios. La segunda manera como Dios nos capacita para cumplir su propósito es limpiándonos. Dice el versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Ven? Dios le dice esto a Moisés, porque Moisés, siendo príncipe en Egipto, debía traer malos hábitos, o no muy buenos hábitos, no sé cómo decirlo. Digamos como el orgullo, tal vez, la altivez, tal vez por que todo le hacían, por ser él el príncipe, ¿no? El calzado debía haber sido muy fino y de muy buena calidad. Pero Dios nos lleva muchas veces al desierto y nos despoja de todo lo que tenemos para que veamos y tengamos dependencias solamente en Él. Porque nada más importa si estamos delante de la presencia de Dios. Y así mismo fue despojado mi Señor Jesús o nuestro Señor Jesús. A Él lo despojaron de todo y aún así llevó a cuestas nuestros pecados. Y por eso hoy tenemos salvación. ¿Ven? Si nosotros queremos acercarnos a Dios, deberíamos dejar lo que no es de nosotros, lo que no nos pertenece. Amén. Por ejemplo, dejar los malos hábitos, las malas palabras, el mal genio también, las mentiras, el orgullo, el adulterio, la murmuración. También aquellas amistades, no sé, como primos, tíos, relaciones no provechosas, no sé, hermanos de sangre y muchas veces de congregación, que no nos hacen ningún provecho, sino que por el contrario nos alejan cada vez más de Dios. Y con esto no estoy diciendo que vivamos en una burbuja, ¿verdad? Donde nadie lo vea. Debemos relacionarnos con la gente, pero también reconocer o conocer si ellos están siendo tu prioridad antes que Dios y dejarlos a un lado. ¿Ven? Debemos despojarnos del viejo hombre que éramos, como dice Pablo en una de sus cartas, en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El enemigo siempre busca la manera de alejarnos del Señor, haciéndonos recordar lo que fuimos en el pasado. Amén. Pero Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es quien ha quitado todo lo que fuimos y éramos en el pasado. Hoy tienes que tener eso presente, que el enemigo no te puede acusar, porque ya hubo alguien que pagó nuestros pecados y lo hizo Jesús de Nazaret. En aquella cruz, Él fue el que llevó a cuestas todas nuestras rebeliones. ¿Ven? Entonces recordarle al enemigo que nosotros somos lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo, que nosotros no somos más ese viejo hombre que éramos, que nosotros ya hemos cambiado nuestras vidas, porque el Señor es el que nos hace cambiar nuestras vidas. Por medio de su Espíritu Santo es el que nos dice, tienes que arreglar esto, tienes que hacer esto, tienes que cambiar esto. Amén. Y debemos escuchar al Espíritu Santo o al mismo Señor que es el que nos habla siempre. ¿Ven? Entonces recordemos las maneras de vivir empoderándonos, limpiándonos. Y la tercera, dice que acompañándonos. Vamos a leer el versículo 6 en adelante. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego, Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto, al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Ven? Entonces, ¿cómo ven la respuesta de Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto, de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor tan maravilloso que le dice, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Amén. El mismo Dios le dijo a Moisés que estaría con él y que esto sería por señal a los que los había enviado y que serviría a Dios. Y aquí voy a hacer una pregunta, espero no la tomen a mal. ¿Ustedes a quién les sirven? ¿Al pastor? ¿A su líder? ¿O le estamos sirviendo verdaderamente a Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer? Servirle a Dios, ¿verdad? Nosotros debemos ofrecer nuestra vida en servicio a Dios siempre, siempre donde quiera que estemos, no solamente aquí en el templo, siempre en los lugares que vayamos, no sé,
Siempre debemos reflejar a Dios en un Transmilenio, en un empleo, donde quiera que vayamos, inclusive a la tienda. Por más de que nuestros vecinos nos conozcan, que el viejo hombre, como les digo, ellos verán en nosotros nuestros cambios, porque el Señor hace cambios en nuestras vidas y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Amén. Moisés, temeroso de lo que Dios le estaba diciendo en el versículo 11, le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En el versículo 13, vamos a ir leyendo el versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Ven? Versículo 15. Nos dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he dicho lo que se os hace en Egipto. Versículo 17. ¿Qué voy? Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Ven? Dios, ¿cuántas veces le tenía que repetir a Moisés las cosas? Aquí vemos que 2 o más de 2, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Que Dios nos dice que hagamos algo y nos debe repetirlo muchas veces para que lo hagamos. Nos hacemos los rogados ante el Señor. ¿Y quién somos nosotros? Ante el soberano, ante el creador del universo. Deberíamos cambiar esa cultura de que nos deben decir una y otra vez qué debemos hacer. Es como cuando, no sé, ejemplo, cuando le decimos al hijo: bueno, recoge tal cosa o haz tal cosa, y no lo hace. Y volvemos y le decimos, y no lo hace. Y volvemos y le decimos, y no lo hace. Así es Dios con nosotros. Nosotros somos, o somos nosotros así con Dios más bien, que no le obedecemos. Somos muchas veces esos hijos rebeldes. ¿Eh? Vamos a leer capítulo 4. Versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: por eso que tienes en tu, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella.
Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y así aún no, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cuántos somos así? Versículo 11 y 12. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Nos preocupa siempre las palabras en una enseñanza que vayamos a impartir, ¿verdad? Cuando hablar del Señor se trata. Todos hemos sido llamados a ser discípulos en todo el mundo. También somos llamados a ministrar un culto, una alabanza, a realizar un devocional, a orar en público, y quizás pensamos o decimos lo mismo que dijo Moisés. No tenemos lo suficiente para cumplir con nuestro llamado, porque tartamudeamos, porque se nos enredan las palabras, porque no tenemos mucha fluidez al hablar también, ¿no? Muchas cosas. Pero el Señor no ve nuestras limitaciones como las vemos nosotros, nuestras debilidades o los aspectos de nuestras emociones o personalidad, porque no deben ser una barrera ni una excusa para nosotros y mucho menos lo son para Dios. Más bien son una excusa, porque somos nosotros los que no nos disponemos a servir a Dios como debería ser y dejarnos usar por Él. Versículo 13, el capítulo 4. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Amén. Versículo 15, ya casi termina. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Ya Moisés le había sacado la piedra a Dios, así como decimos nosotros, ¿verdad? Pero tenemos un Dios
compasivo y amoroso, que nos conoce, porque Él fue el que nos formó en el vientre de nuestras madres. Él nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Y Él sabe para qué somos capaces y para qué no somos capaces. ¿Ven? En la segunda carta a los Corintios dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bastémonos en esa gracia del Señor, que Él nos irá perfeccionando en nuestras debilidades. Él quitará todo aquello que no nos deja avanzar, que nos tiene limitados y estancados. Amén. Algunos de los que me conocen saben que yo no hablo mucho. Que yo cuando llegué a la iglesia, entre más rápido saliera era mejor. Que si no me veían, mucho mejor. Amén. Pero el Señor hace cosas grandes y maravillosas que nosotros no podemos hacer. Y yo creo que yo fui un Moisés en algún tiempo, que yo le decía al Señor, no, Señor, yo no sé hablar. ¿Yo qué voy a decir? Yo no, no, Señor, yo no. Envía a otro. De pronto él es más capacitado, sabe hablar más, es estudiado tal vez. Pero el Señor es tan maravilloso que hoy me da el privilegio de estar aquí predicándoles a ustedes. Con nervios, sí, muchísimos. Pero el Señor en su infinita misericordia me ha enseñado que todo, que si dependo de Él, todo me saldrá bien. Que si voy con el poder del Espíritu Santo, Él me respaldará. ¿Amén? Que así no sepa hablar, que así no sepa orar, que así no sepa hacer las cosas, Él es el que me capacita para hacer todo. ¿Amén? Entonces, así mismo nosotros debemos dejar tantas excusas, porque yo digo hoy día que eso eran excusas para no estar de pronto en este lugar, para que otro tomara, digamos, el lugar que me correspondía, porque si el Señor lo dice es porque lo quiere así, y todo es con un propósito para nuestras vidas. Amén. Entonces, hoy los animo a que escuchen al Señor, no más de 3 veces. Por favor, que le obedezcamos al Señor, porque Él es maravilloso y Él todo lo que hace es para nuestro bien. Él no quiere que nos ocurra nada malo. Él, como les digo, Él fue el que nos formó en el vientre de nuestras madres. Él sabe lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y si estamos con Él, Él hará grandes cosas. ¿Amén? Él es el que nos capacita, vuelvo y les digo, inclusive Pablo era un hombre muy estudioso, muy, bueno, no sé, tenía muchos diplomas, digámoslo así, pero él tuvo que desaprender todo eso para aprender del Señor. Amén. Entonces el Señor llama a los que Él escoge. Y si usted está aquí hoy, es porque el Señor tiene grandes propósitos con su vida. Solamente no demos excusas, porque nosotros somos expertos en dar excusas. No, Señor, es que tengo que hacer la comida hoy, preciso. No, Señor, es que tengo que ir. Bueno, el trabajo es bendición del Señor. No, y no puedo ir porque estoy trabajando. Bueno, valedero. Pero el siguiente día no, lo mismo, eso ya es excusa. ¿Ve? Y cuando estamos disponibles, ni siquiera leemos la palabra del Señor, ni siquiera oramos, ni siquiera hacemos nuestro devocional. Entonces, todo eso debemos reflexionarlo. Amén. Entonces, como les digo, nosotros, el Señor nos
nos empodera, nos limpia y nos acompañará siempre. ¿Ven? Simplemente es dejar avivar la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nuestros corazones se apasionen por Dios, por Jesucristo, por el Espíritu Santo, que habite en nosotros, en nuestras casas. Que no sea el domingo 1 hora, 1 hora y media, el día miércoles un ratico también, sino que siempre esté continuo la palabra del Señor en nuestras bocas, que siempre estemos orando, que siempre estemos hablando con Él, que siempre estemos con la persona del Espíritu Santo. Recordemos que Él es una persona, que Él está aquí con nosotros en esta noche. ¿Amén? Entonces, dejemos de sacar tantas excusas y decirle al Señor, ay Señor, como decía Moisés. ¿Amén? Sino que le digamos, heme aquí, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí, Señor, a hacerlo. ¿Amén? Entonces, debemos ser los primeros en estar delante de la presencia del Señor y estar al servicio del Señor, porque Él entregó a su único Hijo por amor de cada uno de nosotros. Y nosotros lo único en lo que podemos corresponderle a Él es sirviéndole a Él para su obra, para el reino de los cielos. ¿Amén? Que podamos aportar un granito de arena, que ganemos una alma para el reino de los cielos, aunque sea, no sé, durante tanto tiempo. Pongámonos metas. Que voy a ganarme a mi hermana, a mi vecina para Cristo. Pedirle al Señor que nos ayude. Amén. En conclusión, Dios es un Padre bueno y compasivo, quien nos ha enviado su Espíritu Santo. En Juan capítulo 8, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primeramente, Dios es el que nos capacita y nos da los dones y los talentos por medio de su Espíritu Santo y la palabra de Dios también, ¿no? Pero también debemos dejarnos guiar por nuestros líderes, por medio de libros, por instituciones para capacitarnos. Una infinidad de materiales que existen y que nos son de apoyo a nosotros. Debemos estudiar cada vez más, prepararnos para las nuevas generaciones. Porque si ni siquiera leemos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a ir a hablar de Él? Si no oramos, ¿cómo vamos a impartir una oración ante la congregación o ante algún hermano que lo necesite? Dios eligió a Moisés a pesar de que él tenía dificultades en su habla. Pero Dios le dijo en el capítulo 4, versículo 12, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Asimismo es el Señor con nosotros. Él pondrá en nuestras bocas lo que hayamos de decir, lo que Él quiere que digamos en cada mensaje, en cada casa de vida, en, no sé, a su hermano, en una consejería. Aún así escogió como vocero a Aarón, porque él hablaba más o sabía de pronto más relacionarse con las personas, pienso yo, ¿no? Pero Dios es tan bueno con Moisés que le dice en el versículo 15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de decir. Vuelve y se lo repite, que él estará con él y le pondrá las mismas palabras de Dios en la boca de él, y que él las impartirá a Aarón. Lo mejor de todo es esa confianza y seguridad que Dios nos da a pesar de que no somos letrados, de que no sabemos muchas cosas. Dios nos enseña y nos capacita Él mismo. Hoy demos gracias a Dios por ser uno de los escogidos y también pidámosle sabiduría, entendimiento
que Él por medio del Espíritu Santo nos enseñe, nos capacite, que sigamos perseverando en la fe y que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas. Es absolutamente verdadero que el Espíritu Santo permanece en nosotros siempre. Sin embargo, para que podamos experimentar su presencia y su obrar a través de nosotros, es necesario que nos mantengamos en una comunión íntima e ininterrumpida con Él. En el ejemplo de Moisés podemos ver cómo permanecía él en la presencia del Señor, siendo enseñado, fortalecido y dirigido por Dios. Así que de la misma manera podemos hacer nosotros. Más adelante dice la palabra en capítulos más adelante, dice que cuando Moisés salía de la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Amén. Y también más adelante dice que Moisés fue el único que pudo ver la espalda del Señor. En el capítulo 33, les voy a leer rápidamente. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y clamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo: hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Amén. Entonces, ¿cuántos queremos ver al Señor así? Pero recordemos que debemos pasar delante de la presencia del Señor, estando bien delante del Señor, haciendo las cosas bien para Él, no para nosotros mismos, no para un beneficio. ¿Ven? Y les dejo con esta frase: si un siervo bueno y fiel anhela ser en comunión con el Espíritu Santo, debes permanecer, y su poder te llenará para que lo debas hacer. ¿Ven? Entonces estas son las maneras como Dios nos capacita para cumplir su propósito, empoderándonos, limpiándonos y acompañándonos. No tengamos miedo de hacer lo que el Señor nos demanda. Pidámosle la guianza y Él obrará en cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, Señor de la gloria y de la honra, Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú, Señor, nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, dones y talentos, Señor. Amado Dios, no permita, Señor, que el miedo, Señor, que la incertidumbre, Señor, haga, Señor, estragos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Amado Dios, Señor, que seas tú, Señor Espíritu Santo, Señor, quien nos dé la fortaleza, Señor, amado Rey. Señor, tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Y si hoy estamos aquí, Señor, es porque tú así lo has permitido y quieres que entendamos que es por medio de ti, por medio del Espíritu Santo, que podemos ir y hablar a todo el mundo de tu palabra. Perdónanos, Señor, si no hemos sido diligentes en hacer lo que tú nos has dicho. Si tú nos hablas y hemos dicho: Señor, ¿por qué yo? No hay otro, Señor. Pero tú, Señor, has querido, Señor, que seamos nosotros, Señor. Y si hay personas, Señor, mejores que nosotros, Señor, pero a ti te ha complacido, Señor, que seamos, Señor, los que llevemos, Señor, y extendamos tu reino, Padre Celestial. Perdón, Señor, por no obedecerte, Señor, y no hacer las cosas como tú dices, Señor. ¿Hace cuánto, Señor, que tú nos has hablado, Señor? Y por temor, Señor, no lo hemos hecho, Padre Celestial.
Tú a veces tú nos has dicho, Señor, que abramos una casa de vida, Señor, y por miedo no lo hacemos, Señor. Que hagamos un devocional, Señor. Por miedo, Señor, no lo hacemos, Padre Celestial. Nos hemos quedado, Señor, en stand-by, Padre Santo, ni para allá ni para acá, Padre Celestial. Por el miedo, Señor, que muchas veces, Señor, nos consume, Señor, y no nos deja hablar. No nos deja ni siquiera escuchar tu voz, que nos dice que tú estarás con nosotros cada día, Señor. Que a pesar, Señor, de que no tengamos fluidez al hablar, Señor, de que tartamudeemos, Señor, de que, Señor, se nos traben las palabras, Padre Celestial, aquí estamos porque a ti te ha placido, Señor. Aquí nos tienes, Señor, con un propósito, Señor. Y te pido hoy, Señor, que seas tú avivando, Señor, el fuego del Espíritu Santo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros hoy, Señor. Empodéranos, Señor, para ir, Señor, y hacer tu voluntad, Señor. Límpianos, Señor, de todo lo que no sea tuyo, Señor. Quita en nosotros, Señor, lo que no sea de tu agrado, Señor. Hoy despójanos, Señor, del viejo hombre y que empecemos a vivir en ti, Señor. Que nuestro Señor Jesucristo nos guíe por el camino que debemos andar y que seas tú, Señor, acompañándonos en cada circunstancia de nuestra vida, llenándonos de tu presencia, de tu luz infinita, Señor. Que un día seamos tu reflejo. Y así como a Moisés le resplandecía el rostro al salir de su presencia, así mismo podamos, Señor, nosotros hacerlo. Gracias, Señor, por ser ese Padre bueno, Señor, compasivo, amoroso, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Padre amado, porque hoy, Señor, nos podemos rendir delante de tu presencia, amado Rey. Y hoy, Señor, ante ti, Señor, aceptamos, Señor, nuestros errores, Señor, y aceptamos, Señor, que tú hagas grandes cambios, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial. Solamente, Señor, ayúdanos a disponernos, Señor, a tener, Señor, nuestro corazón y nuestra mirada puesta en ti, amado Dios. Y así poder estar delante de tu majestad, Señor, delante de tu autoridad, Señor. Te alabo, Señor, y te doy gracias por tu bondad y tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones, Señor, que nos das, Señor. Por los privilegios, amado Dios. Gracias por cada una de las personas, Señor, que están aquí, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que seas tú poniéndole, Señor, propósitos en sus vidas, Señor. Bendice sus hogares, Señor, sus hijos, amado Dios. Bendice, Señor, aquellas personas, Señor, que conviven con ellos, amado Dios. Y que seas tú, Señor amado Dios, que también, Señor, lleguen esas personas, Señor, a tus pies, Padre de la gloria y de la honra. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos enseñas, nos diriges, Señor, nos consuelas, Señor, nos animas, Señor, y nos edificas, amado Rey. Gracias porque todo lo haces tú, Señor amado Dios. Gracias porque en la unidad del Espíritu Santo, Señor, nos permites, Señor, ir creciendo en el conocimiento y en el carácter de tu Hijo amado Jesucristo. Que seamos, Señor, obedientes a tu voz, a tu palabra, Señor. Gracias, mi amado Padre Celestial, por este momento, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y no, Señor, no nos dejes que seamos más como ese Moisés, Señor, sino que seamos, Señor, como ese hombre, Señor, que fue y después habló al mismo pueblo, Señor, que ya no tuvo temor y fue y se levantó y habló, Señor, él mismo a su pueblo, Señor. Gracias, amado Rey. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es bendita, Señor. Gracias por la presencia del Espíritu Santo, Señor, que está en esta noche, Señor. Y gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que fue y murió, Señor, en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados, Señor. A ti te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor. A ti sea todo el honor, Señor, y toda la gloria, Señor. Te alabamos, Señor.
Asimismo, Señor, oramos, Señor, para salir de este lugar, amado Dios. Señor, que seas tú, Señor, llevándonos, Señor, a donde quiera que vayamos, Padre Celestial. Que hoy, Señor, podamos decir, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, Señor. Que seas tú nuestro abrigo, Señor, que seas tú nuestra protección, Señor. Que cualquiera, Señor, amado Dios, circunstancia, Señor, que nos agobie, Señor, tú la tomes, Señor, en tus manos, Señor. Creyendo, Señor, que tú tienes el control, Señor, de cada circunstancia, Padre Celestial, de aquella enfermedad, Padre Celestial, de aquel hijo, Señor, de aquella hija, Señor, que son rebeldes, amado Dios. Sé tú, Señor, obrando, Señor, en nuestros hogares, Señor, en nuestras vidas, Señor, en la vida de nuestros hijos, Padre Celestial, de ese esposo, Señor, de esa esposa, amado Rey, Señor, en la vida de nuestros padres, amado Rey, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, también en ellos, Señor. Que un día, Señor, puedan conocer de ti, que puedan conocer de tu presencia, Señor, de tu gran amor, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor, y salimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Regálemos